días. Vamos a hablar sobre los patrones de presentación de las neumonías atípicas por tomografía. En estos tiempos de pandemia, muchas veces nos hemos limitado a señalar si los pacientes que llegan para tomografía de tórax tienen COVID o no tienen COVID. Pero aquellos que no tienen COVID muchas veces se van sin un diagnóstico diferencial. Entonces, el propósito de esta plática es revisar los patrones básicos de la enfermedad infecciosa pulmonar atípica para tratar de dar diagnósticos diferenciales en estos casos. Vamos primero a hacer un repaso muy breve sobre la anatomía radiológica básica del pulmón y después vamos a ir revisando los patrones pulmonares por tomografía, obviamente dirigidos a las neumonías atípicas. Entonces, para comenzar, primero un pequeño recordatorio de la anatomía más básica. El primer concepto importante es el de acino pulmonar. Recordemos que para muchos el acino es la unidad radiológica básica. El acino se define como la porción de parénquima pulmonar distal al bronquiolo terminal. Por lo tanto, es la unidad pulmonar en la que todas sus estructuras participan en el intercambio de gases. Está constituido por bronquiolos respiratorios y por los sacos alveolares. Este acino tiene aproximadamente un diámetro de entre 6 y 10 milímetros, por lo que es visible tanto en las radiografías como en las tomografías. Sin embargo, más adelante se acuñó el concepto del lobulillo pulmonar secundario, que es el que la mayoría de los radiólogos acepta como la unidad radiológica básica. Es la unidad más pequeña de parénquima que está separada por septos de tejido conectivo. En esta pieza tenemos un pulmón en donde se aprecia por debajo de la pleura estos septos de tejido conectivo que están delimitando pequeñas porciones de parénquima de forma poliédrica. Estos son los lobulillos pulmonares secundarios que son visibles muy fácilmente, no solamente en estas piezas, sino también en los estudios de radiología. ¿Cuáles son sus características? Un lobulillo pulmonar secundario tiene una forma poliédrica. El diámetro está entre 1 y 2.5 centímetros. Por lo tanto, pueden contener alrededor de una docena de acinos y están separados por septos de tejido conectivo. Aquí está un esquema en el que podemos ver estas estructuras poliédricas separadas por septos de tejido conectivo. Y en esta tomografía, en el cual hay una enfermedad intersticial, al haber un engrosamiento de estos septos de tejido conectivo, podemos delimitar con mucha precisión estos lobulillos pulmonares secundarios. Así es su apariencia en esta tomografía. Pues bien, en las tomografías normales, si ponemos mucha atención, también podemos delimitarlos sin dificultad. El lobulillo pulmonar secundario tiene estructuras centrilobulillares e interlobulillares, y es importante conocerlas porque esto nos va a servir para hacer una semiología radiológica posteriormente. ¿Cuáles son las estructuras centrilobulillares? Hay una rama bronquial y hay una rama de la arteria pulmonar. Aquí en el esquema los estamos viendo en el centro del lobulillo. Estas estructuras están rodeadas por una fina capa de tejido conectivo. ¿Cuáles son las estructuras interlobulillares? Tenemos una rama de la vena pulmonar y también tenemos vasos linfáticos. Y son estas que están entre los septos de tejido conectivo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, en este corte, podemos ver muy bien los septos y podemos ver que al centro del lobulillo, que es toda esta estructura, entra una rama bronquial y una rama arterial y se dirigen hacia el centro. Esto se esquematiza en un dibujo en el cual podemos ver la rama bronquial, la rama arterial, y aquí también se esquematiza el tamaño de un acino pulmonar. Podemos ver, comparar el tamaño del acino, el tamaño del lobulillo, y por qué dentro de un lobulillo pulmonar secundario pueden caber incluso una docena de acinos. Más o menos para darnos una idea, la escala que está aquí abajo nos da es de 1 centímetro para que veamos el tamaño de las estructuras que estamos viendo en el dibujo. Bueno, también es importante repasar los diferentes compartimentos del intersticio pulmonar.
Si bien es cierto que el intersticio es uno solo, pues se divide en diferentes compartimentos con fines didácticos. Podemos ver que el primero de esos compartimentos es lo que llamamos el intersticio axial, que es el que entra al pulmón a través del ilio. Se divide en dos. El primero es el peribroncovascular, que es el que acompaña o rodea las estructuras bronquiales y vasculares a nivel iliar, y conforme se va ramificando estas estructuras y llegan al centro del lobulillo pulmonar secundario, entonces ya tenemos un intersticio centrilobulillar, que es el que rodea estas estructuras dentro del lobulillo. El intersticio, el segundo compartimento, también el segundo compartimento es el periférico y es el que se encuentra rodeando al pulmón. Entonces podemos dividirlo en dos. El intersticio que se encuentra por debajo de la pleura es el intersticio subpleural. Este intersticio subpleural se mete y forma los septos que dividen los lobulillos. Por eso se le llama intersticio septal o intersticio interlobulillar, y es el que con más frecuencia vemos en las tomografías y también en las radiografías. Y un tercer compartimento es el intersticio que está dentro del lobulillo pulmonar secundario. Algunos le llaman alveolar porque es el que está rodeando los sacos alveolares. Algunos también le llaman intralobulillar. Entonces, en resumen, tenemos tres compartimentos: uno axial, uno periférico, uno alveolar. El axial se divide en peribroncovascular y centrilobulillar. El periférico se divide en subpleural y septal. Y el alveolar es el intralobulillar. Pues bien, después de esta clasificación vamos a ver algunas imágenes. Aquí tenemos en la primera imagen un corte coronal de una tomografía de pulmón, donde vemos los septos gruesos, se pueden delimitar muy bien. Este es el intersticio septal o interlobulillar. Es muy fácil ver los lobulillos pulmonares secundarios delimitados por estos septos gruesos. Cuando varios de estos septos se afectan y vemos líneas largas, podemos decir que hay bandas parenquimatosas. Entonces, este es el intersticio septal. En la segunda imagen vemos, por ejemplo, este bronquio que tiene sus paredes muy gruesas. Este es engrosamiento del intersticio peribronquial. Esto forma parte del compartimento axial. Y bueno, vemos un patrón generalizado en vidrio deslustrado. Así es como se ve el engrosamiento del intersticio intralobulillar o alveolar. En estas otras imágenes podemos delimitar lo que son los lobulillos pulmonares y en el centro un engrosamiento del intersticio centrilobulillar. Esto es porque la rama arterial y bronquial que están dentro del lobulillo están inflamadas. Entonces, así se ve el engrosamiento centrilobulillar. Tenemos más imágenes aquí en la imagen central de intersticio peribronquial afectado. Obviamente, si nosotros querríamos ver el intersticio que rodea los vasos, sería imposible porque tienen la misma densidad. Por eso solo es factible ver el intersticio que rodea los bronquios. Aquí se ve grueso. Igual un patrón en vidrio deslustrado generalizado que nos habla de afectación del intersticio alveolar o intralobulillar. Y también vemos algunos septos gruesos. Y bueno, en esta imagen predomina sobre todo el intersticio subpleural que está afectado. El intersticio septal es lo que más predomina en esta tercera imagen. Bueno, como mencioné, el intersticio alveolar o intralobulillar es el que sostiene los sacos alveolares y las estructuras vasculares que los rodean. Cuando se afecta vemos un patrón en vidrio deslustrado generalizado, como en este caso. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los patrones básicos en tomografía. En tomografía computada existen estos 4 patrones básicos. Toda la patología se puede resumir en esto: en aumento de la densidad pulmonar, en imágenes lineales y reticulares, en imágenes nodulares o disminución de la densidad y espacios quísticos. Estos son los patrones básicos de la enfermedad pulmonar por tomografía. Ahora bien, si nosotros lo enfocamos a las neumonías atípicas, vamos a ver
que las neumonías nos van a dar los primeros 3 patrones. Entonces, las neumonías típicas, bacterianas, lobares, nos van a dar aumento de las densidades. Todas las demás neumonías nos van a dar estos 3 patrones. Vamos a ir revisándolos poco a poco. Vamos primero a definir qué es neumonía típica y neumonía atípica. Una neumonía típica es aquella que se manifiesta por una consolidación lobar o segmentaria, como en la imagen. Podemos ver una zona de consolidación muy bien delimitada con broncograma aéreo en su interior. Esta es una consolidación típica de una neumonía bacteriana. La etiología generalmente es estreptococcus, aunque también este mismo aspecto nos lo pueden dar otros agentes etiológicos como Haemophilus influenza, Klebsiella, Legionella o incluso Mycobacterium tuberculosis. Entonces, esta es la imagen de una neumonía típica. Ahora, una neumonía atípica tiene múltiples patrones radiológicos. En ellos destaca la afectación intersticial con aparición de nódulos. Estos son algunos ejemplos. Vamos a ir viendo poco a poco los diferentes patrones. Y generalmente las neumonías atípicas son producidas por bacterias distintas del estreptococo, muchas veces micoplasma o bien por virus o hongos. Antes de entrar a los patrones, vamos a hacer algunas consideraciones con respecto al COVID. En los últimos meses, el abordaje de las neumonías atípicas ha cambiado. ¿Por qué? Porque con la aparición del COVID, pues nos hemos limitado muchas veces simplemente a decir si hay COVID o no hay COVID. Entonces, básicamente el abordaje que hacemos es esto, COVID contra no COVID. Esto excluye otras posibilidades diagnósticas. Nos hemos quedado a veces muy cortos al dar diagnósticos diferenciales. No hemos considerado también la posibilidad de que pueda haber COVID más infecciones agregadas y tampoco hemos considerado la posibilidad de diagnósticos diferenciales no infecciosos. Entonces tenemos que tratar de hacer un abordaje un poquito más complejo, más completo en estos pacientes. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos al ver una tomografía en estos tiempos de COVID? Bueno, primero, recordar cuáles son los principales patrones tomográficos de todas las neumonías atípicas, no nada más del COVID. Y por eso, al recordar estos patrones, vamos a poder abrir el número de las posibilidades diagnósticas cuando nos enfrentemos a una imagen atípica o indeterminada para COVID. Tenemos que recordar cuáles son los patrones de COVID. En esta publicación de la revista Radiología de Imagen Cardiotorácica de abril del 2020, pues se da una clasificación en 4 patrones básicos. Esta clasificación es importante porque nos va a permitir hacer un diagnóstico diferencial con mayor facilidad. ¿Cuáles son los patrones del COVID? Son 4 tipos de apariencias. La apariencia típica, la apariencia indeterminada, apariencia atípica y la tomografía que es negativa para neumonía. Tenemos que estar familiarizados sobre todo con la apariencia típica del COVID. ¿Cuál es esta apariencia? Imágenes en medio deslustrado, con o sin consolidación, o presencia de un patrón en empedrado. Estos son algunos ejemplos de pacientes con COVID-19. Vemos las imágenes típicas de un patrón en vidrio deslustrado que predominantemente tiene una distribución periférica. Algunas veces se distribuye como en parches. Este patrón en vidrio deslustrado permite la visualización de los vasos que atraviesan a través de estas lesiones. Algunas de estas imágenes tienden a la consolidación. También tenemos, por ejemplo, en este caso, imágenes más extensas con formación de lo que ya podemos empezar a ver como un patrón en empedrado y también algunas zonas que ya tienen la consolidación. En la tercera imagen tenemos sobre todo ya imágenes periféricas de consolidación, lo cual también, aquí vemos por ejemplo broncograma aéreo, lo cual también constituye un patrón típico de COVID. Entonces son imágenes típicas de COVID.
Aquí tenemos un ejemplo de la progresión que generalmente se ve. Tenemos una imagen en vidrio deslustrado, posteriormente se forma ya una imagen con patrón en empedrado y termina con un patrón de consolidación. Básicamente vemos siempre esta misma evolución. O en una misma imagen podemos ver diferentes etapas de esta evolución. Podemos ver vidrio deslustrado, podemos ver empedrado y podemos ver consolidación, esto en un mismo paciente. Pues bien, ahora, ¿cuál es la apariencia indeterminada? Se va a llamar indeterminado cuando tengamos ausencia de hallazgos típicos y en lugar de unas imágenes en vidrio deslustrado características como las que nosotros vimos, vamos a ver estas imágenes con una distribución pues más rara, ¿no? Más extensa. Vamos a ver algunos ejemplos. Estos son pacientes que llegaron con sospecha de COVID y efectivamente vemos un patrón en vidrio deslustrado, incluso vemos algunas zonas que tienden a la consolidación. En ambos pacientes son diferentes pacientes, pero en estos dos casos la distribución que vemos de las lesiones no es la característica, no es la típica para COVID. Entonces, nosotros podemos con toda seguridad darlo como un patrón indeterminado y sobre todo podemos ya pensar en otras posibilidades diagnósticas. Ahora bien, la apariencia típica se presenta cuando los hallazgos no son típicos, tampoco son indeterminados y ya tenemos una gran serie de patrones radiológicos muy distintos a los del COVID. Por ejemplo, consolidaciones, por ejemplo, nódulos, patrón de inflamación, cavitaciones, derrame pleural, etcétera, etcétera. Entonces, estos patrones de apariencia típica son los que más se prestan a hacer diagnósticos diferenciales y se han también descrito algunos casos de COVID con estos patrones, pero por lo general ya vamos a pensar en otro agente etiológico. Y estos patrones son los que vamos a revisar a continuación. Finalmente, el último patrón de COVID es el negativo para neumonía, que es el estudio normal o que tiene otros hallazgos que no están relacionados con un proceso infeccioso. Pues bien, ahora bien, vamos a hablar de los patrones pulmonares en neumonía atípica, los que vamos a ver cuando el COVID sea indeterminado o sea atípico, o cuando no sea COVID y sea otro agente etiológico que esté causando la neumonía. Bueno, el primero de estos patrones es el aumento de la densidad pulmonar, el segundo, imágenes lineales y reticulares, el tercero, imágenes nodulares. Básicamente son los tres patrones que vamos a ver. El aumento de la densidad pulmonar se puede manifestar en dos formas, ya lo vimos, consolidación o patrón en vidrio deslustrado. Estas imágenes pueden presentarse tanto en etiología bacteriana, como micótica, como viral. Vamos a recordar que la consolidación es una hiperdensidad que no deja ver los vasos. Inicialmente los bordes son mal definidos, como en esta imagen que tenemos bordes imprecisos. Vemos múltiples zonas que parecen confluir y que tienen un broncograma aéreo en su interior. La evolución suele ser rápida y finalmente estos bordes que son imprecisos en un principio terminan siendo precisos cuando llegan a contactar con una pleura. Estos son algunos ejemplos de pacientes que llegaron con el diagnóstico de COVID, diagnóstico presuncional de COVID. Vemos, por ejemplo, en este primer paciente múltiples zonas con una consolidación ya franca, con broncograma aéreo en su interior. Todavía vemos algunas imágenes en vidrio deslustrado alrededor de estas imágenes de consolidación, que nos hablan de que la consolidación se está extendiendo. Algunas de estas imágenes parailiares que tienen broncograma aéreo en su interior. En este caso se trató de un paciente con influenza, no con COVID. El segundo caso igual son imágenes parailiares que tienen el típico patrón de consolidación con zonas confluentes, bordes imprecisos, se acompaña de un derrame pleural bilateral. En este caso, también con sospecha de COVID, se trató de un paciente con micoplasma.
Otro caso es otro paciente que tenía zonas predominantemente en vidrio deslustrado, pero como vimos, con una distribución no característica para COVID, y predominaban también zonas extensas de consolidación. Aquí vemos esta consolidación con broncograma aéreo. Bueno, este paciente finalmente tuvo influenza. Un caso más de un paciente con un cuadro muy aparatoso, vemos aquí una afectación pulmonar muy extensa, zonas también de consolidación muy extensas. En esta tercera imagen también vemos algo de afectación intersticial, vemos algunos nódulos centrilobulares. Pues bien, este caso que también entró como sospechoso para COVID, terminó siendo influenza. Otro caso similar, un paciente que también, aparte del patrón de consolidación, también ya estamos viendo mayor afectación intersticial. Este es un dato importante, mayor afectación intersticial. Los pacientes con COVID no empiezan con afectación intersticial. La afectación intersticial la vamos a ver ya en fases más avanzadas. Entonces, esto nos puede hacer pensar ya en otra etiología. En este caso, también un paciente tuvo influenza. Un caso en el cual las lesiones que nosotros podemos ver distribuidas también como en parches, con un patrón franco de consolidación, empiezan a presentar cavitaciones en su interior, que en este caso son muy pequeñas, pero van a evolucionar a cavitaciones más grandes. En este caso también entró con un cuadro infeccioso sospechoso de COVID, por la radiografía se dio como COVID. Sin embargo, posteriormente se comprobó que fue una aspergilosis. Aquí la clave fue las cavitaciones que tienen estas lesiones. Otro caso de una neumonía que fue dada como una neumonía lobar, pero el paciente tenía mucha sintomatología, se le hizo prueba para COVID, fue negativa y finalmente vemos que hay cavitaciones en su interior. También fue un caso de aspergilosis. Bueno, recordar que el patrón en vidrio deslustrado, a diferencia de la consolidación, sí deja ver los vasos y también puede presentar broncograma aéreo. El patrón en vidrio deslustrado se presenta en dos casos. Cuando hay un llenado parcial de los alvéolos, es decir, que el alvéolo tiene en parte líquido, en parte gas, así es como se va a ver. Pero también nos puede hablar de engrosamiento del intersticio intralobulillar, es decir, el intersticio que rodea los sacos alveolares. Entonces, el patrón en vidrio deslustrado puede tener un origen alveolar o un origen intersticial. Y cuando se superpone un patrón en vidrio deslustrado con un engrosamiento septal, tenemos el patrón empedrado o crazy paring. Este patrón muchas veces lo vemos como una transición entre el vidrio deslustrado y la consolidación, y esta es una imagen típica de empedrado. Este es el esquema. Bueno, ahora algunos casos más que ingresaron como sospecha de COVID. En este caso tuvimos un patrón en vidrio deslustrado con una distribución no característica para COVID que se está empezando a consolidar. Esta fue pues una neumonía lobar típica, nada más que todavía no se consolidaba bien. Este otro caso, igual un patrón en vidrio deslustrado con una distribución no característica para COVID, que terminó siendo un caso de influenza. Otro caso de imágenes en vidrio deslustrado que sí parecen características para COVID. Si se fijan, tienen la misma distribución que tiende a ser periférica en parches. Sin embargo, en este caso, clínicamente, pues no había datos tan sugestivos de COVID. Finalmente, este fue un caso de tuberculosis pulmonar. Otro caso también de tuberculosis que se presentó con un patrón en vidrio deslustrado, que en la radiografía se dio como probable COVID por la presencia de este vidrio deslustrado, que daba una opacidad tenue en la radiografía. En este caso también se acompaña de derrame pleural bilateral. Este fue otro caso de tuberculosis. Y bueno, y este caso este caso fue especial. Un paciente que tenía prueba positiva para COVID, pero pues estamos viendo una gran cantidad de patrones. Vemos un patrón en vidrio deslustrado generalizado
que no tiene una distribución característica para COVID. Vemos zonas de consolidación como estas que está aquí en el lóbulo inferior izquierdo. Vemos engrosamiento intersticial, pero sobre todo grandes cavitaciones. Estas cavitaciones que pues no son características obviamente para COVID. El paciente pues tenía prueba positiva para COVID, se tomó en 2 ocasiones, las ocasiones positivas, sí tenía COVID, pero tenía infecciones agregadas, tenía infección por Staphylococcus aureus, que fue la que produjo las cavitaciones, y aparte tenía también Acinetobacter. Entonces fue una infección mixta, empezó como COVID, pero después se agregaron estas dos. El paciente estaba inmunocomprometido. Bueno, entonces recordar, cuando nosotros tenemos un patrón con aumento en la densidad, esto es consolidación o vidrio deslustrado, los diagnósticos diferenciales son muy numerosos. Sobre todo hay que pensar en infecciones bacterianas, ya sea por gram negativos o anaerobios, pero dependiendo de la sintomatología, dependiendo perdón, dependiendo de si el paciente está inmunodeprimido o es inmunocompetente, podemos pensar también en infecciones virales, influenza de adenovirus o incluso aspergilosis o pneumocystis jirovecii, que también nos puede dar los mismos patrones. Entonces, son muy extensos los diagnósticos diferenciales. Siempre tenemos que tener el apoyo de datos clínicos para poder hacer un mejor diagnóstico diferencial. Vamos a pasar a otro patrón que es el patrón reticular. Básicamente en las infecciones lo que vamos a ver es engrosamiento del intersticio septal, subpleural, o vamos a ver bandas parenquimatosas. También se puede asociar a nódulos, es importante recordar esto, sobre todo en las neumonías atípicas es muy común ver patrón reticular asociado a nódulos. Podemos tener 2 tipos de patrón lineal, el patrón reticular, que es el lineal, o el que se asocia a nódulos, que es el que más se ve en las infecciones. Aquí tenemos 2 ejemplos. Este es un paciente en el que solo destaca el engrosamiento septal. En este caso no son infecciones, el paciente tiene una diseminación linfática del tumor. Este sí es una infección, vemos septos gruesos, pero también se asocian numerosos nódulos. Y hablando de nódulos, la distribución de los nódulos pueden ser de 3 tipos. Pueden ser perilinfáticos, los que están pegados a los septos. Pueden ser centrilobulillares, los que vemos en el centro del lobulillo, que se pueden ver como círculos pequeños en el centro, o múltiples circulitos ya más chiquitos también rodeando el centro, o imágenes que llamamos de aloengemación. Y la otra distribución es la aleatoria, que no guarda ninguna relación con los lobulillos pulmonares secundarios. Pues vamos a ver varios ejemplos de estos casos de patrón reticular o reticulonodular. Este primer caso pues, es un paciente que tiene claramente un engrosamiento intersticial, septal, subpleural, vemos peribronquial también, y se asocia un patrón también en vidrio deslustrado con una distribución que no es típica para COVID. Este paciente tuvo pneumocystis jirovecii, fue un paciente que también tenía VIH. Aquí tenemos más casos, igual un patrón intersticial generalizado, vemos septos gruesos asociados a múltiples nódulos. Muchos de estos nódulos pegados a los septos son nódulos perilinfáticos, una distribución muy extensa en los pulmones, ya en los lóbulos superiores, que predomina más lo nodular sobre lo reticular. En este caso, los 2 casos son del mismo paciente, fue histoplasmosis. Un tercer caso de histoplasmosis es este, en el cual se asocia más, bueno, vemos más un patrón reticular que nodular. Los 3 fueron histoplasmosis. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales del patrón reticulonodular? En cuanto a las bacterias, nos lo puede dar el micoplasma, pero es más común que pensemos en infecciones virales como la influenza o en infecciones micóticas como la histoplasmosis, coccidioidomicosis, criptococosis, aspergilosis o pneumocystis jirovecii, son más frecuentes.
Bueno, a veces vemos nada más puros nódulos, un patrón miliar como estos, ¿no? Puros nódulos, nódulos de distribución aleatoria muy pequeñas que incluso se juntan tanto en algunas zonas que ya nos dan un aspecto como de consolidación. En estos casos, el primero fue una infección por blastomicosis, es el patrón típico de la blastomicosis. El segundo caso fue una tuberculosis. Otro paciente con múltiples nódulos, esto no es propiamente un patrón miliar porque los nódulos son un poquito más grandes, pero podemos ver nódulos con una distribución aleatoria, no vemos importante engrosamiento intersticial, solamente un patrón nodular generalizado aleatorio. Este paciente tuvo una infección por varicela. Pues bien, cuando hay un patrón miliar, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Primero tenemos que pensar en tuberculosis. Sin embargo, debemos recordar que hay infecciones virales como la varicela o el citomegalovirus que también nos pueden dar la misma apariencia, o infecciones micóticas como las que vimos, histoplasmosis, vimos blastomicosis, también la coccidioide y el criptococo también nos pueden dar patrón miliar. Entonces, considerar todos estos diagnósticos diferenciales. Bueno, y el patrón en árbol de gemación. Este patrón se llama así porque recuerda pues, a los brotes que vemos en las ramas de los árboles, ¿verdad? Y aquí se ve muy bien, muy ejemplificado. Bueno, estos dos casos son del hospital, son pacientes que también llegaron con sospecha de COVID, pacientes que venían con sintomatología respiratoria, y vemos este patrón de árbol de gemación localizado, en este caso en el lóbulo medio, un poquito más generalizado. Aquí es muy evidente este patrón de árbol de gemación. En los dos casos se trató de pacientes con tuberculosis. Nuevamente, imágenes, prácticamente la misma localización que la anterior. Si ustedes se dan cuenta, son imágenes muy finas que están en el centro del lobulillo. Este patrón de ongemación nos habla de que el bronquiolo terminal está ocupado por secreciones y esta ocupación terminal es lo que nos da este tipo de patrón. En este caso se trató de aspergilosis pulmonar. También la aspergilosis nos puede dar este patrón. Cuando vemos algo de ingemación, debemos pensar en tuberculosis como primera posibilidad. La influenza también en una etapa de su evolución nos puede dar algo de ingemación y también las infecciones micóticas. Bueno, ¿qué podemos concluir? Ahorita es importante que abordemos a nuestros pacientes usando las categorías para COVID. Obviamente, mientras la pandemia esté vigente, pues lo primero es detectar si el paciente tiene COVID o no. Entonces, cuando nosotros no tenemos un patrón típico para COVID y tenemos un patrón indeterminado o un patrón atípico, ya podemos nosotros hacer diagnósticos diferenciales más precisos si sabemos determinar qué patrón es el que predomina en ese paciente. Hay que tener estas dos consideraciones siempre en mente. Las infecciones virales son más frecuentes que las micóticas en pacientes inmunocompetentes. Si el paciente no tiene ningún compromiso inmunológico, hay que pensar que las infecciones son virales, como la influenza, por ejemplo. La tuberculosis siempre debe figurar como un diagnóstico diferencial aquí en nuestro país. Y también tenemos que considerar etiologías no infecciosas como diferenciales. En nuestro hospital ha habido muchos casos en los que el paciente se le toma una radiografía por otra razón y tiene un patrón de consolidación o de vidrio deslustrado y de inmediato piensan que es COVID. Ha habido muchos pacientes con edema agudo pulmonar, con hemorragia pulmonar, que están diagnosticados como probable COVID, nada más por el estudio radiológico, aunque no tengan sintomatología. Entonces, nosotros también tenemos que pensar que hay etiologías no infecciosas que nos pueden dar patrones similares. Pues muchas gracias.